lapicera y que se ponga a escribir urgente. La posesión de Jesús, en este caso, bueno, es el que habló a través del ángel a Abraham y le profetizó allí y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. 12:1 de Génesis. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y luego le dice: a la tierra que te mostraré. Si era algo que él debía ver, lo que tengo que hacer primero es abrir mis ojos. ¿Sí? Necesito abrir mis ojos. Cuando yo no veo esperanzas, cuando no veo proyecto, cuando no veo promesa, yo necesito abrir mis ojos. ¿Por qué? Porque yo me considero un hijo, una hija de Dios. Entonces, necesito primero abrir mis ojos. Fíjense que siempre Jesús estuvo anunciándonos de tener ojos abiertos en todo. Siempre me acuerdo de Mateo 9, cuando dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces llamó a los discípulos y le dijo: muchachos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Qué estaba viendo él? Más allá de ver personas, pero la necesidad en este momento de abrir nuestros ojos. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, Génesis 12:1, si lo copiaron: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo necesito saber, porque el tema va a ser la posesión de la tierra. Si yo estoy viendo cada lugar con promesa, la tierra somos nosotros. También la tierra es la tierra natural, común. También la tierra es mi propiedad. También la tierra es la posesión de lo que tengo. Si tengo una cuchara, un terreno, una casa, un vehículo, tengo un matrimonio, tengo hijos, tengo nietos, tengo bisnietos, tengo padres. Lo que tengo es la tierra. Entonces yo necesito enfocarme. ¿Por qué? Ya más adelante, porque esto va a tener varias clases, pero tiene que tomarlas y ya es como que los apunto a que tienen que estar los lunes para este tema completo, porque van a venir varios temas muy lindos. La posesión de la tierra en realidad es Jesús en nuestro corazón, es Jesús en la tierra, pero nosotros lo vemos a Jesús o a Dios en este caso como algo espiritual. Y siempre a Abraham se le vio como que Dios le hablaba de lo espiritual. Y está bien, porque el 100% para nosotros es lo espiritual, es el reino de Dios. Pero también Dios no va a dejar lo natural. Es como que son dos cosas, para Dios es una sola, pero Dios no va a prosperar únicamente lo natural, o sea, lo espiritual, para dejar lo natural. Porque de hecho, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Romanos, que dice: la tierra gime porque algunos de ustedes entren en la libertad y la liberen. La tierra gime y aún está como con dolores de parto para ver la libertad de los hijos de Dios. O sea, Dios necesita que en nosotros haya algo muy especial. Por eso necesito que prestemos atención a los versículos que vamos a leer y al tema en sí, porque lo que Dios anhela hacer es justamente tomar posesión de la tierra. Si Jesús es el que va a tomar posesión, y Él es el comandante en jefe de los ejércitos, de Jehová Dios de los ejércitos, entonces el propósito que tiene es la posesión de la tierra de Canaán, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos. Uno de los valores, si nos remontáramos al pueblo judío hoy, uno de los valores muy grandes que tiene hoy la tierra de los judíos es el amor por la tierra de Israel. Es el amor que tienen por la tierra de Israel. Ellos vos les hablás y te venden una piedrita, porque la piedrita estaba en el monte llamado tal.
y hizo calor, y ese día cuando la vieron, la tuvieron que limpiar, y esa piedrita sale tanto. Ellos aman y a su vez valoran lo que Dios les dio, y es todo rocas, es todo piedra. Hay un montón de piedras de distintos colores, diseños. Bueno, ustedes conocen de zafiros, bueno, un día podríamos hablar de las piedras porque todas tienen un significado también. Pero hay una enorme revelación con el tema del valor por amor a la tierra. ¿Qué valor, qué amor tenemos nosotros por nuestro prójimo? Si nosotros habláramos cerca en nuestro matrimonio nomás, yo no puedo hablar lo que Dios bendice. Yo no puedo hablar mal, perdón, de lo que Dios bendice, de lo que Dios me da para amar. Un ejemplo, un matrimonio. Hijos. Yo necesito ocuparme de Dios, amar la tierra. Si mi matrimonio es la tierra de Dios, yo soy la tierra. Yo lo que necesito es comenzar a crear cultura de bien hablar. Yo necesito crear cultura de no ensuciar lo que Dios puso a mi lado. Puede que la persona no se porte bien, puede que la persona no tenga una honra hacia Dios, puede que la persona hasta me haga la contra, puede que la persona hasta hable mal de mí, pero yo necesito crear una cultura en mi lengua. Necesito crear no solo cultura en mi lengua, sino en mi pensamiento, porque fíjese cómo es la vanidad. La vanidad dice que usted necesita simplemente que alguien le diga lo contrario para provocar un enojo en usted. Y cuando provoca un enojo, la persona que está enojada, pero no está sana de su corazón, tiende a irritar la otra persona. O sea, hablándolo bien argentino, se recalienta uno, se enoja y le dice de todo al que le dijo, no sé, cualquier cosa a uno. Entonces, lo que Dios necesita es que en la revelación del amor por la tierra, yo necesito empezar, por ejemplo, con los seres humanos, con mis hijos, los edifico, construyo, exhorto, los llevo a la santidad, los llevo, tengo amor por la tierra porque pueden ser desobedientes. Hay gente que llora porque llora la consecuencia de algún hijo o nieto o matrimonio. Señor, porque esto le pasa, mirá, y está en alcoholismo o en drogadicción o en separaciones o no sé, o tienen ciertas falencias. Y lo que hace la gente es justamente orar por una consecuencia. Y lo que Dios nos llama es a profetizar, o sea, anunciar la verdad. Anunciar la verdad es desmentir lo que veo. Porque yo puedo ver algo muy arruinado, pero si yo digo, bueno, la ruina, esas cosas las puede reparar Dios, pero yo anuncio lo que Dios escogió. En el vientre de la madre de esa criatura, Dios dijo tal cosa. Y comenzamos a hablar la palabra. Y comenzamos a decir lo que Dios dijo. Y comenzamos a tener amor por lo que Dios ha creado en las personas. Primero, que también la gente lo empezará a hacer con nosotros, nos sentiremos bien. Pero por otra cosa, puede entrar salvación también en la gente, que es el método de Jesús, es hablar lo que la persona es para Dios y automáticamente la gente va a desbordar a veces en la necesidad que tiene. Bueno, la necesidad la sanamos, si está enfermo se sana, si está atribulado se ora, si está angustiado se le sana el alma. Si está pervertida la cabeza, se libera de demonios, pero no te enfoques en eso. Yo necesito enfocarme en amor por la tierra. ¿Por qué? Porque es la persona que Jesús viene a rescatar, a buscar. Y es la persona que yo debo edificar. ¿Sabe por qué hago mucho énfasis en esto? Porque hoy hay jóvenes que no tienen al Señor en su corazón, solo conocen iglesia, culto, religión y un poco de Biblia, pero
pero luego no entienden, o sea, entender a Dios es entender la revelación de lo que está escrito. La teología, por ejemplo, te anima a que tú te aprendas las escrituras, pero sin el discernimiento. Entonces se vuelve letra, se vuelve escritura, por supuesto, Biblia, y se le busca, obviamente, se le busca algún sentido y se quedan con eso. Mientras de que Dios no tiene límites. Y lo que Dios hace es a través de una revelación, y a veces es algo muy simple lo que Dios quiere decirnos. Y a veces son revelaciones que generan aprendizajes de año tras año, tras año, tras año, como cuando aprendimos iniquidad o cuando uno aprende rebelión. ¿Qué es lo que es eso? La gente dice, ¿qué es pecado? Y bueno, la gente a veces no sabe ni siquiera qué es pecado. Y pecado es uno y Dios lo condena. Siempre pregunto qué es pecado a la gente, porque a veces la gente no sabe ni qué es pecado. Y el pecado es uno, no todo es pecado. Todo aquello que sucede es la consecuencia que hay en la vida por pecado. Pero el pecado es uno y Dios lo condena. Bueno, privado podemos charlar de algunas cosas con el que quiera, obviamente. ¿Por qué no lo doy? Porque ya lo he dado mucho. Y también son temas muy puntuales, no es que no lo quiera dar. Pero cuando estoy hablando acerca de la posesión de la tierra, me quiero enfocar en realidad en lo que es amor por la tierra, y me quiero enfocar en varias cosas. Cuando Dios mira a la raza humana, y acá vamos a leer Apocalipsis capítulo 7 para el que quiera ir copiando, Apocalipsis capítulo 7. Cuando Dios mira a la raza humana, Él ve, Dios, ¿no? Él ve una familia de naciones. Cada grupo étnico con su lengua forman una familia en sí misma. Por ejemplo, los alemanes, un ejemplo, ¿no? Hablan todos alemán. ¿Y por qué no hablan castellano como nosotros? Porque son la familia de Alemania. Los rusos, bueno, son la familia que hablan ese tipo de idioma ruso. Argentina habla una lengua castellana, bueno, sucesivamente, ¿no? Cada una de las naciones, cuando Dios mira la raza humana, Él ve familias de naciones. ¿Y por qué hablo esto, familias de naciones? Me quiero enfocar en eso. ¿Por qué? Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer el versículo 9. Mire lo que dice allí. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. O sea, cuando Dios mira que un día los va a juntar a todas, familias por familia, Dios lo que está anunciando y diciendo es, miren a su alrededor. O sea, yo no puedo mirar solamente por mí. La religión dice, Señor, te pido por mi vida, te pido por mi casa, te pido por mi matrimonio y te pido por mis hijos, y se corta la oración. Estoy una hora pidiéndole a Dios lo que Dios ya me dio. Estoy una hora o hora y media o 2 o 3 horas, no sé cuánto tiempo ora usted, pero la gente está orando, pidiéndole a Dios que Dios haga algo, cuando Dios a nosotros nos dijo, ¿está alguno enfermo? Hagan oración, canten alabanza, hagan esto, hagan aquello, pero no se queden con la consecuencia de algo. Ocúpense. ¿Qué les he dado? Les he dado poder, les he dado autoridad, aún para hollar sobre serpientes y sobre escorpiones. Les he dado autoridad aún para hollar sobre el león. Y entonces a veces nosotros nos quedamos como limitados en nuestra boca.
La gente dice, ay, Señor, yo te pido que me ande el tele, porque no me anda, se me ha roto el televisor. Y Señor, ayúdame para que lo arregle, o dame la plata para que lo pueda arreglar y que el televisor ande. Y, amado, Dios no se va a andar ocupando de cosas que descolgar el televisor, llevarlo a un técnico y arreglarlo. Pero hay cosas que la gente le pide a Dios y que Dios dice, yo te he dado el poder, te he dado la autoridad, te he dado la inteligencia, la sabiduría para que puedas operar en medio de lo que suceda. Hay necesidad en la casa, ocupémonos con autoridad. Hay enfermedad en la casa, pongamos las manos sobre los enfermos y ordenemos la sanidad. Ordenemos que las atrofias ahora desaparezcan y vuelve un orden a los órganos, a las arterias, a los huesos, a cada órgano, aún a cada célula. Limpiemos nuestro nombre con autoridad, pongamos el poder de la palabra, los propósitos, los mandamientos de Dios, dones, talentos, capacidades, ministerio, virtud, aún. Oremos por las personas. Eso es amor por la tierra, eso es amor por nuestros semejantes. Pero nos estamos yendo muy cerca. Cuando Dios dice, yo miro cada familia, cada nación, ¿y qué es lo que está viendo Dios? Y eso me asombra, porque Dios está diciendo de que Él, cada nación, vendrán tribus con sus lenguas, cada pueblo, o sea, cada persona hablando su propia lengua, pero se reunirán luego con el Señor y hablaremos toda una misma lengua espiritual. Ahora, ¿qué está viendo Dios? Dios está viendo que, por ejemplo, nosotros en la Argentina necesitamos rodear a Argentina con su espíritu. Nosotros, si estamos viendo solo nuestra casa, estamos limitando a Dios. Dios no le dijo a Abraham que solo mirara que le iba a dar una casita o una parcela allí desde este límite hasta aquel límite. Dios le dijo a Abraham, hasta donde llegue tu mirada, tu visión, extiéndete a lo largo, a lo ancho, y no seas limitado en mirar, porque hasta donde llegue tu visión, tu perspectiva, yo te daré esa tierra. Entonces le dio toda una nación de Israel, no le dio solamente Jerusalén, no le dio solamente Capernaum, no le dio simplemente Tel Aviv, o por decir alguna ciudad en Israel. No, Dios le dio una nación. Ahora, cuando Dios nos ama a todos por igual, Israel es considerado entonces la nación primogénita, porque es la primera que Dios crea. Como Abraham es el primer israelita, es el primer hombre de fe, es el primer hombre que Dios le habla y dice que a través de él lo va a hacer padre de muchedumbre de gente y va a poner en él una especial promesa. Y bueno, de ahí es donde Abraham luego reacciona, porque dice, pero si no tengo ni hijo, ¿cómo es que? Dice, y mira los cielos, y así como las estrellas de los cielos van a ser tu descendencia, o como un puñado de la arena del mar, y así incontables van a ser tus hijos. Y es ahí donde Dios está hablándole proféticamente, aún de ti y aún de mí. ¿Por qué? Porque entonces Dios es algo que no va a dejar de lado lo natural. Dios lo va a bendecir, nos va a dar tierra, nos va a dar casa, y al que alquila, Dios le va a dar para pagar su alquiler, y el que, bueno, Dios va a sustentar todo. O sea, ¿qué es lo que Dios necesita que entendamos? Como Abraham fue el primer creyente que levantó familia dentro del pacto, entonces Dios allí prometió, hizo pacto con Abraham. Me gustaría leer Éxodo 4:22 o Génesis 18:19. Entonces, a ver, estoy acá en Génesis, voy a leer 18:19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, como primogénita, Israel se hace una nación modelo para las naciones del mundo. O sea, lo que es verdad para ella,
es verdad para todas las naciones de la tierra. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en Israel, ellos no se casan con otras naciones, o sea, se casan dentro de la gente de su pueblo. Ellos, por eso es que en el caso de, no sé, en la Argentina, uno acá en la Argentina ve la persona que, un ejemplo, la mujer es de una nacionalidad, el hombre es de otra nacionalidad, y los hijos son de otra nacionalidad o de la que viven. Hay cosas así que, por ejemplo, Israel no tiene esa cultura como nosotros podemos tenerlas, por ejemplo, en nuestros países. Lo que sucede en Israel en la Biblia es una historia específica en tiempo y espacio. Entonces, su historia se transforma en un principio, podríamos decir, universal. Para todas las naciones del mundo, en su desarrollo histórico. A ver, ¿cuál es el desarrollo histórico de nuestra nación? Yo, por ejemplo, vivía en una ciudad en la que vivo aún, pero era una ciudad que estaba cuarta en ranking mundial de brujos. Entonces yo oré a Dios y le digo, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Porque no quiero vivir aquí. Yo no quiero estar en medio de tanta suciedad, de tanta hechicería o brujería. Y Dios hacía silencio y bueno, entendí de que si Dios me puso aquí era por algo. Entonces pude empezar a entender qué es lo que porto, qué es lo que se me confió, qué es lo que Dios necesita hacer a través de nuestra familia o de nuestro cónyuge. Entonces fue cuando empezamos a orar y subíamos a los montes. Hoy tenemos otro monte de oración, pero subíamos a los montes a orar y Dios comenzó a soltar su espíritu y nos dio su palabra y luego nos dio también la orden para ir y sacudir un montón de cosas en los ámbitos y bueno, fue una preparación de Dios, obviamente, de ir orando y de recibir de Dios, y fue lo que Dios hizo en nuestra ciudad, que aún los brujos muchos se murieron, otros se mataron entre ellos. Mucha gente se fue de Cinco Saltos, pero muchos de ellos se convirtieron al Señor. Y fue muy fuerte ese testimonio en la ciudad para mucha gente que aún no conoce del Señor. Entonces, ¿qué es lo que es el desarrollo histórico que tiene nuestra nación? ¿Qué conoce nuestra nación? ¿Religión? ¿Qué conoce nuestra nación? ¿Conoce el poder de Dios? Alguien por ahí hizo una campaña y dice, wow, Dios estuvo acá, qué glorioso y qué lindo lo que Dios hizo con nosotros, porque hicimos una campaña, Dios se glorificó, vinieron 5 gente o 20 gente o 100 personas vinieron a Cristo, estamos contentos, desbordados, ciertamente Dios está con nosotros, bien amado, pero ¿y la Argentina? ¿Cuál es el desarrollo histórico que tiene nuestra nación? Se necesitan levantar gente que haga vallado en favor de nuestra Argentina. No estoy en contra de una persona que haga campaña, me bendice, me alegra. Ojalá pudiera estar para ayudar, colaborar, orar, interceder por ellos. Por supuesto que me gusta. Con alguien que hace, no sé, una reunión especial, una campaña o una vigilia o lo que haga, lo que sea para el Señor, un altar, que levanten un altar, que hagan chicos que canten en las plazas, no importa lo que hagan, pero si va a sumar al reino me bendice, me alegra y me alegro por ellos y oro por ellos. Aun si una persona estuviera sola, el Espíritu Santo dice, yo no los voy a dejar. Si hay 2 pensando una misma cosa, o sea, lo que el Espíritu Santo dice, yo estoy en el medio, correcto, con 2 lo hago. Por eso es que Abraham, cuando allí también pudo orar por Sodoma y por Gomorra, le reclamó a Dios y le dijo, pero Dios, tú eres un Dios de justicia. Si hay 50 justos, ¿igual destruirías al justo con el impío? Y Dios dice, bien, vamos a ponernos de acuerdo, no lo haría si hay 50 justos, y si faltaren 5 de los 50, por los 45 no lo haría, no juzgaría la ciudad. Y si hubieran 40 o 30 o 20, si hay 20, no juzgaría. Y si hubieran solo 10, y Dios dijo, no lo haría si hubieran 10.
y Dios no encontró gente que hiciera vallado por la nación, por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Abundaba mucho el pecado y la gente estaba desbordada metiéndose en el pecado. Bien, si yo soy un cristiano, un hijo de Dios, y no puedo transformar mi mente, amados, hay personas, y voy a pedir disculpas por esto, pero hay personas que no está mal, obviamente que no está mal, pero gente que conoce del Señor, que tiene una Biblia, que sabe orar, que entiende del poder de Dios y va a un psicólogo porque se siente decaído o está triste. Lo que yo necesito es agarrar las escrituras, ponerme de rodilla y saber primero, conectarme con mis padres espirituales, a ver si yo soy apto o estoy apto para interceder. Obviamente hay mucha gente que no es apto para interceder. Quiero que me disculpe y le respeto también. Pero si hay personas que no pueden interceder, son personas que no están en justicia. Una persona que anda de novio, una persona que no está casada, una persona que no cumple con Dios un montón de requisitos de Dios, qué sé yo, no voy a nombrar ninguno, pero que no ora, una persona que se acuesta y no ora, no está en justicia, porque ¿quién está en su sueño? Después de las 12 de la noche, su cabeza se pervierte, amado. Una persona que se acuesta y no ora, 12 a 3 de la madrugada, la cabeza va a pervertirse. Si tienes deuda, si tienes perversión, si tienes locura, la cabeza va a comenzar a trabajar. Necesitas entender eso, o alguien lo tenía que escuchar. No puedes interceder. Si te levantas y no puedes orar, amado, no hay quien te acompañe en el día. Si te levantas, ¿quién te acompaña a tu trabajo o a los quehaceres de casa o para estar con tu familia? En el día es obvio que estarás irritado o irritada. En el día es obvio que no vas a entender a la gente o a nadie. O cuando se tienen que poner de acuerdo va a haber desacuerdo. ¿Por qué los matrimonios viven así? Porque cuando se levanta la gente no tiene quien los guíe, no tienen una dependencia del Espíritu Santo y de Dios y de la palabra, de una revelación, más ellos viven como el que no tiene a Cristo. Bueno, lo que es verdad para Israel, también es verdad para cada una de las naciones. La historia de Israel se transforma en un principio. Yo amo la tierra como la ama Israel. Hablo bien de mi nación, hablo bien de mi ciudad, de mi provincia. Lo que veo irregular lo desmiento por el poder de Dios hasta que se arregle y que entre en justicia, o no me importa despotricar o hablar mal de mi ciudad o de mi provincia o de mi nación. Entonces el desarrollo histórico que tenga mi nación me compromete como un hijo de Dios. El desarrollo histórico que tenga mi nación y cuando digo lugar específico, yo seré responsable de mi ciudad. Yo seré responsable de mi provincia y de la nación en la que Dios me dejó. ¿Por qué? Porque él una vez dijo en Ezequiel, busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado en favor de la tierra. Y dice, no lo he hallado. Entonces, a veces lo general se hace muy específico, como hay un dicho en Israel, y lo específico se hace general. Lo general se hace específico y lo específico se hace general. Son dichos que usan en Israel y a veces uno dice, pero tanto es que ahora el compromiso de amar a mis hijos, de amar mi matrimonio, ahora también tengo que orar por la nación, es algo que tengo que entender. La tierra es una y puedo ser uno que ore por toda la nación y está bien. Dios sí me llamó a mí a orar por la nación, lo necesito hacer y lo tengo que hacer porque también es un llamado. Recuerden, Dios llamó a Abraham y luego le dijo, yo voy a trabajar algo también y necesito que lo anotes. Tienes un llamado de Dios para tu matrimonio.
Y lo que pasa es que, pastor, hoy ya es tarde decirlo porque ya tengo 34 años de casado, bueno, en el caso mío. Pero necesito tener un llamado por lo que hay ahí adentro de mi matrimonio. Necesito tener un llamado de Dios. ¿Por qué voy a orar? ¿Para que Dios la bendiga? Si Dios dijo, yo la he bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Pero necesito saber qué es lo que porta mi matrimonio para luego decirle, tú eres tal figura para Dios y eso es lo que te compete de ocuparte en la tierra con los seres humanos o con los cielos. Yo no le puedo decir a mi matrimonio, yo no sé lo que eres o para qué Dios te trajo a la tierra. Yo necesito saber, tengo un llamado de Dios porque es alguien que amo. Tengo un llamado de Dios por mis hijos porque son los que amo. Tengo mi hija Paola, mi hija Dayana, mi hijo Leandro. O sea, lo que Dios está haciendo en ellos, lo entiendo, lo sé y trato de trabajar en dirección a lo que ellos portan. ¿Por qué? Porque es una demanda de Dios que tengo. ¿Por qué? Porque lo general se hace específico. La nación los necesita. Los gobiernos lo necesitan, la oración del justo, de la justicia. Amado, no podemos estar a estos años teniendo una Biblia, sabiendo orar y conociendo a Dios, diciéndole, Señor, ayúdanos en esto, por favor. Dios necesita que nos ocupemos de una nación. ¿Por qué? Porque Dios traerá a una nación a Él y la nación es una sola familia para nuestro Dios. Entonces el mandato de tomar la tierra dentro de sus propias fronteras fue un mandato dado a cada nación. O sea, vamos a verlo en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 32. Deuteronomio capítulo 32, si usted está allí anotando. Deuteronomio capítulo 32, dice así el versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. O sea, el mandato de tomar posesión de la tierra, Dios prefijó límites. Bueno, también vamos a Hechos para que veamos que Pablo también lo habló. Libro de Hechos, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Dice así el capítulo 17, versículo 26 de Hechos de los Apóstoles. Si lo tienes allí, me acompañas en la lectura. Y dice, porque 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Yo creo que Dios está diciéndonos, no nos hemos ocupado de la tierra y no estamos tomando posesión de lo que tiene que ser Argentina para las naciones. No estamos entendiendo lo que Argentina debe dar como testimonio o dar como fruto para las naciones. Si nos ocupamos del chusmerío, si nos ocupamos del Facebook, si nos ocupamos de las redes para ver qué dicen, qué no dicen, si dijeron, si no dijeron, si hay problemas, si hay chisme, y nos ocupamos con la lengua maldita, eso es la Shonará, ¿no? Pero es lengua maldita, eso es venenos de áspid. Alguien me dijo un día, ¿qué es venenos de áspid? Son la lengua hechicera de los ancestros. Entonces necesito saber que si hay cosas extrañas en mí, yo las necesito sacar, las tengo que arrancar de mí. ¿Por qué razón? Porque Dios anhela que el propósito que puso en mí sirva para una nación. Que lo que yo porto un día tendré que dar cuenta por lo que porto, por lo que se me confió. Yo necesito dar cuenta.
Y no es que yo lo necesite, es que Dios me lo va a demandar. Entonces, de la misma manera que Israel fue llamado a tomar la tierra de la promesa, quiero animarte en este momento a que tengas un llamado de Dios por nuestra Argentina, que tengas un llamado de Dios por tu provincia. Y te hablo, Vivi, por la provincia de Chubut. Le hablo a Jorge por la provincia de Río Negro. Hablo, no sé qué otras provincias hay, si hay gente de Neuquén, de Centenario o de algún lado, o de otras provincias, porque no puedo ver bien, pero necesitamos ocuparnos de lo que portamos, de lo que Dios nos dio. ¿Cuáles son los dones que hay? No hay entendimiento de dones, de capacidades, de talentos, de virtud, de ministerio. Hablaba con un par de pastores y le digo, ¿vos sos pastor? Sí, yo soy pastor. ¿Y tenés el llamado de pastor? Y sí, dice, tengo iglesia, tengo gente, pero cuando pasa algo ellos se desbordan. Entonces digo, vuelvo a preguntarte, ¿tienes un llamado de pastor? Hay gente que han dejado iglesias, hay gente que han dejado gente desbordada, no se han ocupado del que está enfermo, no se ocupan de las viudas, no se ocupan del desamparado, del huérfano, del extranjero. No se ocupan. ¿Por qué? Porque no saben. ¿Por qué no saben? Porque no entienden lo que son, porque no han entendido lo que portan de Dios. Entonces, yo necesito tener identidad en el Señor, saber qué es lo que porto, qué tipo de vaso soy y qué es lo que tiene mi vaso. ¿Tiene jugo, gaseosa, agua? ¿Qué es lo que tiene el vaso? Para saber lo que la persona tiene sed para darle. Si solo toma agua como yo no tomo gaseosas, no tomo alcohol. Perdón. Solo tomo agua. Bueno, entonces si tu vaso tiene agua, a mí me va a saciar la sed. Pero si tiene vino, me tendré que quedar con sed porque no bebo vino. Si tienes gaseosa, me tendré que quedar con sed porque no consumo gaseosas. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué necesita Argentina? Un justo se levantó y dijo, si hubiesen 50 justos, destruirías al impío juntamente con el justo. Tú no eres Dios que se ocupa de la injusticia, le dijo Abraham a Dios. Yo tengo la cara hoy de orar a Dios y decirle, Dios, mira, lo que vas a hacer con Argentina, no destruyas a Argentina por esto y por esto y por esto, porque soy un justo. ¿Cuál es el corazón que tiene la iglesia para ocuparse del territorio que Dios le dio? ¿Cuál es el desarrollo histórico que tú tienes formado en un cuaderno? Oras por esto, oras por aquello, oras por esto. Cuando nosotros oramos por la tierra de acá de la región, se desbordó esto en petróleo y gas y comenzó a nacer lo que hoy es Vaca Muerta. Y uno se alegra y dice, Padre, lo que podés llegar a ser. Y Dios no es que a nosotros nos hizo ponernos una empresa, no, quizás nos faltó visión en eso. Y todavía estamos a punto, podríamos poner una empresa con una visión hacia el petróleo. Y seguramente Dios nos bendeciría de otra manera. Porque Dios no, ya más adelante voy a hablar acerca del paralelismo que hay de lo natural con lo espiritual, porque Abraham no lo dejó sin nada, todo lo contrario, fue desbordado de bienes Abraham, pero también lo fue desbordado en lo espiritual. Bien, cuando nosotros somos llamados a tomar la tierra, entonces Dios necesita que miremos las fronteras de nuestras naciones. Y si eres de otra nación y estás en Argentina, bueno, necesitas orar y conectarte con gente que se ocupa por la tierra. Entonces, el llamado que tuvo Israel por la tierra fue tremendo, porque
quiero acordarme de los 12 espías que fueron a recorrer la tierra y 10 vinieron con un mal reporte. Y eso no habla bien de un intercesor, pero hubieron 2 que vinieron con un buen reporte, Caleb y Josué. ¿Eres parte de los Caleb y Josué o eres parte de los 10? ¿Eres parte de los que se quejan por la nación que Dios te da como regalo? Dios dice, ve y tómalo por posesión porque es tuyo. ¿Sabes qué? Lo que hay allí, hay leche y miel y fluye la leche y la miel. Y cuando fueron y dice, pero está lleno de gigantes. Bueno, ve y sácalos porque yo te he dado la autoridad de sacarlo, de limpiarlo. ¿Cuáles son los gigantes que tú ves a tu alrededor, dentro de tu casa, en ti mismo y en tu nación? Necesitas saber que si Dios te dio la sangre argentina, si Dios te dio los límites de tu habitación dentro de un pueblo argentino, ¿qué haces? Te atemorizas por los gigantes, retrocedes por los gigantes, los miras como gigante y te verás como langosta, y ellos mismos te verán como langostas, como alguien que un saltamonte. Pero si eres persona de identidad y miras esta nación que Dios te la dio, arrebátala. Hay una urgente necesidad de tomar la tierra. Hay una urgente necesidad de saber lo que portamos. Hay una urgente necesidad de saber que hay un llamado de Dios por esta tierra. Y cuando nos hacemos responsables, cuando nos hacemos cargo de lo que Dios dijo que va a hacer por la tierra, amado, va a suceder algo muy fuerte en esta Argentina. Y cuando la gente quiera despertar de eso que Dios está diciendo, para muchos será tarde porque muchos ya habrán fallecido. Y para otros se encontrarán de que están por perecer y sus hijos no los edificaron en la palabra. Para otros no tendrán entendimiento de los tiempos. Y es así cuando mucha gente, porque escrito está, no todo el que desciende de Israel es israelita. No todo el que dice Señor, Señor, un día verá al Señor. Bueno, qué lindo que es poder hablar acerca de lo que es la posesión de la tierra, porque nos compromete mucho más allá de ver una historia que aún todavía no se cumplió en Israel. Todavía Israel no tomó posesión de la tierra, porque en Israel, si hoy lo ve usted literalmente, Israel tiene solo 3 tribus, Benjamín, Judá y partecita de Leví, pero no han tomado la tierra allí. Dice el libro de Jeremías, si me ayudas a buscar Jeremías capítulo 12, Jeremías capítulo 12. Dice así, Jeremías 12, el versículo 15, vamos a leer, el versículo 15 hasta el 17. Dice Jeremías capítulo 12, versículos 15 al 17. Y después que los hayas arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, aleluya, para jurar en mi nombre, diciendo vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. O sea, había un pueblo que le enseñó a clamar por Baal, y fue cuando Dios allí llevó al profeta Elías y les dijo a ellos, clamen a ver si Baal es Dios o Jehová Dios de los ejércitos es Dios de Israel. Entonces 17 dice más, si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Es tremendo cuando Dios habla acerca de las naciones, es tremendo porque se nos abre otra cabeza. Estamos tan encerrados en el pan, en el sándwich, y en la yerba, en lo que comeremos, que vestiremos. Y Dios dice, no te hagas problemas por lo que vas a comer o vestir, más bien edifiquemos casa en el reino, donde la polilla ni el hollín corrompen. Necesitamos entonces prepararnos por algo que Dios tiene que hacer,
y lo hará a través de ti y lo hará a través de mí. Entonces, lo que ocurrió con Israel es aplicable a la iglesia hoy. Lo que ocurrió con Israel en el día de ayer es aplicable a la iglesia hoy. Si hoy, por ejemplo, Israel está en guerra, sí, está en guerra, y casi siempre ha estado en guerra, casi toda la vida han estado en guerra, pero ellos, ¿qué hacen por Israel? La defienden, tienen una inteligencia impresionante aún para formar una cúpula de hierro, que no es literal una cúpula de hierro, son drones que interceptan los diferentes misiles y los interceptan, y los tapan y los revientan en el aire. Entonces no llegan para destruir la tierra de Israel. Hay muchas cosas, mucha inteligencia que tiene Israel, muchísima capacidad. Y usted dice, y nosotros, usted tiene mejores inteligencias, muchísimo más capacidad. La persona que es justa, la persona que ama a Dios, porque ellos no reconocen al Mesías aún. Solo la necesidad, ya vamos a hablar acerca de eso, cuando le preguntaron a Jesús, ¿y vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús no les dijo nada ahí, dijo, ustedes no van a entender esto que yo les voy a decir. Pero ya vamos a llegar a ese tema, porque vamos a ir cruzando por cada uno de los temas. Pero todo en este tema de posesión de la tierra. Entonces, cuando lo que ocurrió en Israel, que Dios les habló, así como ustedes juraban por Baal, que les dijo en Jeremías 12:15, se lo vuelvo a leer, y dice, después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo, dice, y acá estaba Dios hablando mal, ¿no? Porque dice, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Por eso hay una gran necesidad de ver nosotros que Israel al principio vivió como peregrinos. Hebreos nos dice acerca de Abraham, como peregrinos estaban ellos como en tierra ajena, viviendo, pisando como en tierra ajena. Entonces, la tierra hasta hoy, la de la promesa, la de la posesión de la tierra, nunca se cumplió en Israel, nunca se cumplió. Pero ahora yo me pregunto, la posesión de la tierra de Argentina, la vamos a entender y la vamos a hacer poseer. Tomamos la tierra de Argentina. Hablaba con un pastor y dice, no, si nosotros tomamos la tierra de nuestra ciudad, pusimos unas estacas, pusimos un banderín y luego tiramos esto, aceite, no sé qué más, y oramos, así que ya tomamos la tierra. Pero dentro de la tierra se matan, hacen violaciones, dentro de la tierra hay muertes, dentro de la tierra hay hechicería. Amado, no tomamos nada entonces. Todos hemos hecho parte de tomar la tierra. Una vez en Cinco Saltos eran tanta la cantidad de muertos que habían por accidente, porque los chicos andaban en moto, porque no se robaban y la gente andaba armada, porque qué sé yo, por descontroles a veces automovilísticos y descontroles de formas de manejo. Bueno, la gente andaba a altas velocidades y un montón de cosas, y bueno, todo era accidente, y habían como no sé si alrededor de 27 o 30 muertes por mes en la ciudad. Y oramos a Dios y le dijimos, Señor, necesitamos que arrancar y raer la muerte de nuestra ciudad, porque se está apoderando del dolor. Las madres no dan más de dolor, los jóvenes se duelen, los padres se duelen, nadie tiene ganas de vivir. La opresión está desbordando nuestra ciudad y está llevándola a opresiones de tristeza, de dolor y de mucha angustia. Y empezamos a orar al Señor, ¿qué podemos hacer? Y el Señor nos mandó a hacer algo, y hicimos un pacto con Dios de levantar altares en la ciudad, en las rutas, y
y detuvimos el tráfico de espíritus, ¿no? De una ciudad a la otra, y ahí levantamos un altar, nos fuimos a la otra ciudad y levantamos un altar allí y le dijimos, Señor, este es un límite, lo que es de aquella ciudad, que sea de su ciudad, pero no va a entrar a mi ciudad espíritus. Y lo usamos por las mismas rutas, como naturales, como que por ahí entrarían los demonios. Entonces le cerramos los límites y fue cuando se terminó la muerte. Amado, si hay muertes hoy, hay muertes por fallecimientos porque a veces de enfermedades o por vejez o alguna muerte que por ahí hay por accidentes de tránsito, pero no es en Cinco Saltos, siempre son en ciudades alrededor, pero no es en nuestra ciudad. Y bueno, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Mantener la oración por nuestra ciudad. Si nosotros dormimos, algo va a suceder, como cuando Jesús estaba pidiéndole a sus discípulos y les dijo, luego les reclamó, no habéis podido orar siquiera una hora. Bueno, el reclamo de Dios, y no es que sea un reclamo hoy de Dios, pero sí es un reclamo personal que necesitamos hacernos todos delante del Señor. Entonces, al principio, como dije, los israelitas vivieron como peregrinos en esa tierra, y hasta hoy, porque, vuelvo a repetir, nunca se tomó posesión de la tierra para vivir los israelitas, sino que hay mucho pueblo y hay mucho campo todavía allí. Entonces, la falta de cumplimiento, quiero que entienda que la falta del cumplimiento de la posesión de la tierra no afecta el propósito eterno de Dios. O sea, ¿Dios prometió algo? Sí. ¿Lo va a cumplir Dios? Sí. O sea, no es que entonces ya se olvidó, no hay posesión de la tierra. No, amado, Dios te está esperando. Amada, Dios te está esperando. Amados, Dios te está esperando. Necesitamos hacer algo por nuestra familia primero. Necesitamos hacer algo por nuestro barrio. Necesitamos hacer algo por nuestra ciudad. Necesitamos hacer algo en el nombre del Señor por nuestra provincia. La gente habla mal de los gobernadores y dice, no, porque el gobernador nuestro hace esto, hace aquello, sabe todo, pero no se ocupa. La gente no se ocupa de tomar la tierra. Ve los gigantes y que dice, no, son gigantes. Nos vemos como langostas y ellos nos ven como langostas. Amado, no temáis mal alguno, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Así como estuve con Moisés, le dijo Dios a Josué, vas a ir y vas a tomar la tierra que yo les he dado por heredad. A Moisés no lo voy a dejar entrar porque tuvo un entredicho con Dios, no creyó en Dios en algo. Entonces Dios le dijo, ¿sabes qué? Por esto, Moisés, yo te sentencio y no vas a entrar a la tierra prometida. Amado, y esto a mí por dentro es como que el Espíritu Santo dice, yo necesito que cada uno se haga cargo de su ciudad. El Espíritu Santo nos habla hoy de hacernos cargo porque Dios no ha cortado su propósito, Dios no ha detenido su mano. También Isaías dice, la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído para oír, pero nuestras iniquidades han hecho una división entre nosotros y nuestro Dios. Si Dios te llamó, hijita, si Dios te llamó, hijo, para tomar tu tierra, quizás sea hoy el día en que necesitas unirte a hombres y mujeres de Dios. Quizás sea hoy el día que Dios te anima y te dice, yo tengo algo que deposité contigo. Y como le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre te elegí. Y Dios le dijo, y te voy a llevar a cada nación, o sea, ¿y por qué? Verso 10 luego le dice, te he puesto en este día para arrancar, arruinar, demoler, deshacer, pero para plantar y también para edificar. Amado, ¿cuál es la voz que nosotros levantamos por nuestra ciudad, por nuestro barrio, por nuestra familia, por nuestra provincia y luego por nuestra nación? Yo sé que hay muchas cosas que escuchamos del presidente de la nación, de los gobernadores de cada provincia, de los intendentes, todo el tiempo están con denuncias, con esto, con aquello. Yo no me puedo ocupar ni envolverme por las denuncias que tienen los intendentes de cada ciudad.
El mal siempre va a estar cuando falten los justos. El mal siempre va a venir a robar, los amalecitas, los madianitas van a venir a comer el grano de una ciudad cuando la ciudad no se hace cargo. ¿Sabe lo que hizo Israel? Estaban escondidos en las cuevas de Adulam. Y Dios desde allí levantó un jovencito, Gedeón, y Dios hizo un montón de pruebas con él, y él hacía con Dios pruebas: si mojas el vellón, si secas el vellón, si haces esto, si haces aquello. Y Dios por último le dice: bueno, dale, ahora entras en mi juego, pero yo también voy a entrar en el mío. Ve y vas a ir a tomar. Y cuando se quedó con solo 300 personas, dice: ¿qué voy a hacer con 300? Y dice: los 300 no van a pelear, solamente 100 que tomen espada, otros 100 necesito que tomen trompeta, y otros 100 necesito que tomen carros con brea y con hisopos, y los hisopos que estén encendidos, porque yo voy a hacer algo. Yo no sé por qué Dios te puso en la ciudad en la que estás, y yo no sé lo que tengas que tomar. Quizás Dios no te permita tener mucha gente, pero quizás con tu familia, como lo hizo con Noé. Hay muchos hombres de Dios, muchos pastores. Hay mucha gente que a veces no se animan, no se atreven a una cosa u otra porque la cantidad de gente es poca o no sé, y otros son muy atrevidos, pero porque son muchos. Pero a veces no hay un llamado de posesión de la tierra. Yo quiero animarte en este momento. Vas a entrar en justicia con Dios. Vas a decirle: Señor, yo voy a orar y me voy a encargar de esto. ¿Para qué eres llamado? ¿Llamado a qué eres? ¿A los jóvenes, a los ancianos, a la tierra, a los gobiernos, a las plantas, a lo vegetal? ¿A qué eres llamado? ¿A las familias, a los matrimonios, a los ministerios? ¿A qué eres llamado? ¿Cuál es tu oración diaria? ¿Qué es lo que Dios mueve tu corazón? Porque hay un llamado que tiene que haber dentro de ti. Tomar posesión de la tierra no es ver gigante y quedarme llorando por los gigantes. Es el atrevimiento de Caleb y es el atrevimiento de Josué. Vamos, muchachos, porque lo comeremos como a pan. Vamos, iglesia. Porque, como le dijo en Siria el profeta a su criado: yo quiero que abras los ojos de mi criado, porque son más los que están con nosotros que los que están en este mundo. Yo no sé si Dios te ha puesto un llamado a orar solo por ti. Qué egoísta Dios. De que solamente tienes que orar por tu bien, por tu bienestar, por tus riquezas, por tu plata, por tu necesidad, por tu calzado, o por solamente lo que ven tus ojos. ¿Y qué de aquello que no ven tus ojos? ¿Por qué no te metes como viendo al invisible? ¿Por qué no vas y como peregrino dices: Señor, yo voy a poblar los lugares desiertos, y en los lugares desiertos van a ser gente y ellos van a tomar la tierra y van a tener espadas en sus manos, tu palabra, y profetiza sobre lugares donde ni siquiera hay gente todavía? Yo no sé lo que va a suceder con mis bisnietos, pero estoy orando por mis bisnietos y los tataranietos. Pero me tengo que ocupar de los nietos hoy. ¿Por qué? Porque si ellos no hablan de la palabra del Señor a sus hijos, mis bisnietos no van a conocer del Señor. Pero camino como viendo al invisible, sabiendo que Dios hará cosas grandes. Necesito tener fe. Por la fe, Sara concibió fuera de su edad. Por la fe, Abraham pisó como peregrino en una tierra ajena, pero Dios le dijo que sucedería y él lo creyó. Y su fe le fue contada por justicia. Yo no sé
¿cuál será la justicia que Dios un día en el cielo te dirá? Tan solo por haber creído en esto que yo podía hacer, y yo lo hice. Tus ojos no lo vieron, pero yo lo hice. Porque un justo como ti, como tú o como yo, oraron por algo que sucediera, y así Dios le complació a esa tierra el favor de tu boca. Yo quiero en este momento que Dios afecte con eternidad mis labios, que Dios afecte con eternidad mis ojos. Quiero ver a esta Argentina transformada. No es que esté peleando por un partido político. Muchachos, compremos pañuelos celestes porque estamos a favor de la vida. Sí, no voy a estar en favor de la muerte. Obviamente que no voy a estar en favor de la muerte. Pero no es mi propósito andar con un pañuelo. Mi propósito es subir a los montes y orar a Dios por nuestra nación. ¿Cuál es el propósito que tiene la iglesia de ir y correr la ciudad, de subir quizás a un banco, quizás meterte a un comercio, pero orar por las personas que compren, que su dinero alcance? No sé si a mí me alcanza, no sé si tengo para comprar lo que quiero, pero ir a un concesionario y decirle: Señor, en este mes que vendan todos los autos y las camionetas que tienen, aunque yo no la tenga. Pero por amor a ellos, el Señor luego te dará a ti. Hay un gran egoísmo en los hijos de Dios. Hay un gran egoísmo en las hijas de Dios, de solo pedirle a Dios. Primero. Segundo, de pedirle lo que a mí me conviene, lo que yo deseo. Personas almáticas. Ay, yo quiero, Señor, si por favor te place que me des tal cosa, que me ayudes con esto, que me colabores un poco con aquello, y que también me des de esto que también lo quiero y lo deseé toda la vida, lo quise tener. Y Dios dice: anda y compralo. Entonces somos muy almáticos, muy emocionales. Personas con deseos no funcionan en el reino. Personas con autoridad y con declaración, el reino se extiende. Si por el dedo de Dios, dice la Biblia, echas fuera demonio, sanas enfermo, verás que el reino de Dios está sobre ti. Pero solo por deseo, amado, es como en los cumpleaños. Ay, pedí 3 deseos, amado. Nosotros no deseamos, no practicamos la hechicería. Nosotros declaramos lo que queremos ver, aunque no lo veamos. Declaramos la palabra y establecemos, porque aún el sol tuvo una palabra un día y hasta el día de hoy sigue alumbrando, porque hay una palabra que lo sostiene. Nosotros tuvimos una palabra y Dios nos sostiene por la palabra que Dios dijo que debía ser. Entonces, la posesión. Voy a terminar con esto diciendo: la posesión de la tierra es un asunto de pacto y es un asunto de fe. Vamos al libro de Hebreos y termino con esto. Libro de Hebreos, si me acompañas, Hebreos capítulo 11. Si lo tienes allí, Hebreos capítulo 11, vamos a leer versículo 8 y 9. Dice así Hebreos capítulo 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, fíjense que fue llamado. Por la fe Abraham, y ahora dice siendo llamado. ¿Qué es lo que va a ocurrir por la fe, pero por el llamado que tienes o que sientes? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa. Cuando Dios está hablándonos, iglesia, y cuando Dios quiere mostrar su amor hacia la tierra,
lo que Dios hará es mostrarte, a veces como visión, a veces como sueño, y a veces de diferentes maneras o diferentes formas. Dios va a moverse de alguna manera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el pacto que Dios ha hecho con nosotros, pero también tiene que ver por la fe en la palabra que tú lees. Tiene que ver por la fe y tiene que ver con el pacto que Dios hizo. ¿Crees en la sangre del nuevo pacto, la sangre que Cristo derramó en el Calvario de la cruz? Esa sangre que fue vertida, ¿se te reveló o no se te reveló? Pues si se te reveló, entonces ella pudo tocar tu vida, cuerpo físico, emocional y espiritual. Si esa sangre se me revela, tiene autoridad legal para afectar mi espíritu, entonces se liberan los dones. Tiene legalidad para afectar mis emociones, entonces yo ya no tengo lástimas, yo ya no tengo rencor, ya no tengo agravio, ya no vivo de enojos, sino que ahora es paz mi vida, es el reino de Dios, gozo, paz. La sangre de Cristo, cuando se me revela, entonces tiene autoridad legal de afectar mi cuerpo. ¿Vivo yo con medicamentos o mi cuerpo está bien? ¿Lo nutro o solo lo alimento? Yo necesito preguntarme esas cosas, porque si yo estoy enfermo, está bien, Dios, si yo soy justo, yo voy a clamar y Él me va a responder, pero si yo vivo a fiambre y a grasas y a un montón de cosas y mal comido, o sea, las arterias se me van a tapar, los órganos van a atrofiarse, los órganos no van a estar nutridos, los huesos no van a estar calcificados, sino descalcificados. O sea, yo necesito afectar mi vida desde la justicia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si la sangre del Cordero que fue derramada, yo creo en la sangre, yo creo en el pacto, en el nuevo pacto, que es la sangre derramada de Jesús. Eso es el nuevo pacto. Entonces, cuando yo creo a esa sangre, amado, yo soy lavado, soy limpio de pecados y de maldad. Yo solo ahora puedo ocuparme del reino. Ahora, cuando mi vida todavía está sin ser afectada por la sangre del Cordero, amado, yo voy a tener una lucha diaria, emocional, física, espiritual. Voy a tener una lucha terrible de espíritu. Quiero orar, pero no puedo. Quiero ayunar, pero no puedo. Quiero hablar en lenguas, pero la lengua se me traba. Quiero, no sé, dones espirituales. Oro por los enfermos y al final se me mueren. Oro por milagros, pero los milagros nunca ocurren. Quedo como mentiroso. ¿Por qué? Porque mi espíritu necesita la liberación. Mi estado emocional, solo necesito una reacción y ya, listo, se me saltaron todos los botones. O salió chispa de mi cabeza o de mis reacciones. Bueno, yo necesito el poder de la sangre del Cordero. Mi cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo? Alguien tuvo que empujar un auto y solo fueron 10 metros. Se agarraba el pecho, se agarraba el estómago, se agachaba, alguien lo tuvo que agarrar porque ¡ay! Parece que se iba a morir. No tenemos estados para nada. ¿Por qué razón? Justamente porque no estamos cuidando ni de nuestro cuerpo físico, emocional ni espiritual. ¿Quién los lava y quién nos limpia? Solo la sangre del Cordero. Entonces, si hay una sangre que fue derramada, que es la sangre del nuevo pacto, yo necesito orar para que esa sangre se me revele. Entonces, cuando se me revela esa sangre preciosa del Cordero, entonces es la manera en que yo no puedo sacarme los males de encima, pero esa sangre tiene el poder de hacerlo. Yo quiero arreglar mi carácter, pero no puedo hacerlo yo, ni siquiera con ayuda he podido, pero la sangre del Cordero sí lo puede hacer. Todo lo que yo no puedo hacer, no lo puedo hacer por mí mismo. Necesito que la sangre del Cordero venga y me afecte. Bueno, quería
hablarte acerca del pacto y acerca de la fe. Se nos va a ir la hora, pero es bueno que nos quedemos con esto, porque decía Hebreos 11, verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Qué precioso que es la manifestación de la fe, qué preciosa que es la manifestación del pacto. La pregunta que cada uno debemos hacernos, ¿cuál es el pacto y cuál es la fe que tengo? Estoy adherido al pacto de la promesa del Señor, del Espíritu Santo, al pacto de la sangre del Cordero y al pacto de la fe, la revelación de las Escrituras. O sea, primero las necesito leer y que las Escrituras se me revelen. Cuando se me revelan, algo yo escuché de Dios. Y en eso que escucho de Dios, eso es fe que yo edifico. Entonces, la fe viene por el oír y el oír por las Escrituras. La fe es una edificación de escuchar a Dios. Bueno, les bendigo y estoy sumamente agradecido por Dios, por ustedes y por este tiempo. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra y vamos a seguir. Obviamente varias clases hay de lo que es la posesión de la tierra. Vienen unos temas impresionantes, hermosos. Padre Celestial, te damos